Bueno, buenas tardes, ya casi, todo el mundo tiene hambre, voy a ser breve, se lo juro, no voy a repetir las mismas cosas de siempre, pero sí les voy a agradecer a Ana y a Guille el hecho de volver a estar en Paraná nuevamente. Venir a Paraná es un mimo. Los que están hoy sentados acá por primera vez habrán experimentado este amor que tenemos a lo que hacemos y que tenemos entre nosotros. Primer agradecimiento. Segundo agradecimiento. Está aquí sentada delante mío en primera fila la licenciada Elena Andión, mi compañera de trabajo en el hospital, mi referente en control de infecciones y que además muy generosamente me sugirió ideas, me aportó materiales. Yo no soy una enfermera en control de infecciones. Les voy a contar cómo trabajamos en mi servicio, que no es un servicio de los más comunes. Me voy a servir agüita. Antes de empezar a hablar de las cosas que muchos de ustedes ya saben y que vamos a refrescar en 5 minutos, porque acá el tiempo es tirano en televisión en Paraná y después te bajan del escenario con mucha rapidez, quiero contarles un poco, ya que en la presentación decía que estoy en la UCI de inmunosuprimidos y trasplante y por eso estoy hoy acá hablando con ustedes de este tema, porque es mi tema de todos los días. Quería contarles un poco qué pacientes atendemos en esta UCI, porque de esa manera vamos a ir viendo por qué seleccioné algunas cuestiones para traer hoy. ¿Se ve bien eso? Porque yo lo veo chiquitito acá. Sí, se ve bien. Bueno, ¿qué tipo de pacientes recibo yo en mi servicio? Todos los pacientes que estén inmunosuprimidos, que vengan derivados directamente de quirófano por trasplante hepático, que vengan derivados de la unidad de trasplante de médula, o que vengas de unidades oncológicas o oncohematológicas. ¿Esto qué significa? Que vamos a recibir los pacientes con más riesgo de infección en un lugar donde hay que protegerlos de las infecciones. Parece como una especie de contrasentido. Esto diría, bueno, entonces a ustedes se les mueren todos, porque ya vienen mal y encima ustedes los tienen que proteger de que no se infecten o que no tengan una infección que tenga que ver con un germen que ya traían y que en la situación de inmunosupresión, y esto es un tema importante para tocar, se va a convertir en agresivo para este paciente. Estos son los pacientes que tenemos. ¿Por qué condiciones clínicas entran en la terapia? Y generalmente por una neutropenia febril, una sepsis, un shock séptico, ¿sí? O cualquier otro evento de corte hemodinámico, respiratorio, que requiera la utilización de metodología invasiva. ¿Sí? El resto de las unidades no cuenta con el estilo de terapia que tenemos nosotros y no van a ventilar un paciente. A pesar de que nosotros no somos la unidad de trasplante de médula ósea, yo les voy a hablar algunas cuestiones de estos pacientes. Esto es como para que tengan una muestrita. Solo es a título de que vean la gravedad de los pacientes. Están llenos de bombas, llenos de tubos, llenos de... Este paciente además está en hemodiafiltración venovenosa continua, que es algo que utilizamos como terapia de trasplante de sostén renal casi todo el tiempo con estos pacientes. Acá tenemos hoy, hubo unas charlas muy interesantes de decúbito prono. Acá tienen un paciente en decúbito prono con ventilación de alta frecuencia. Esto para nosotros es el día a día de la terapia. Básicamente son un desafío estos pacientes, no solamente desde el punto de vista del control de infecciones, sino de todo el manejo de enfermería en general. Bien, ¿cuál es el mayor riesgo con el que cuentan estos pacientes de base? Básicamente con la neutropenia. Nosotros no recibimos pacientes que no estén neutropénicos, es decir, que ya jugamos con un jugador menos. Del tiempo de duración de la neutropenia y la gravedad de la neutropenia van a depender un montón de factores que van a hacer que estos pacientes tengan mejores o peores chances. Vamos a hablar un poco de qué cosas utilizamos nosotros como metodología de clasificación. Ustedes ya las conocen, así que yo voy a dar 2 o 3 miraditas de esto nada más. El primer punto, nosotros no clasificamos a los pacientes con tremendos cartelones que digan KPC. Tratamos de seguir los enunciados que dicen que no hay que discriminar a los pacientes, que no hay que colocarles una etiqueta, sino que tenemos carteles, yo después les voy a mostrar uno en una diapo siguiente, donde hablamos de gérmenes multiresistentes, ¿sí? Como un indicador, que es de uso del hospital. Ustedes pueden tener el que ustedes tengan, el que ustedes quieran. Entonces, en el caso de la transmisión por gotas, nosotros trabajamos con pequeñas gotas que se quedan depositadas en la unidad del paciente, tanto en el paciente como en el entorno.
hoy el grave desafío no es solamente lavarse las manos y ponerse los guantes para atender a los pacientes, sino cómo vamos a controlar el entorno de estos pacientes, cómo vamos a limpiar el entorno de estos pacientes para que no diseminemos los gérmenes hacia otros lugares. Entonces, este tipo de pacientes que están aislados, por los que llamamos transmisión por gotas, deberían estar o bien en una habitación individual o bien aislamiento de cohorte. Es decir, ¿qué podemos hacer como cohorte? Podemos juntar a los pacientes, lo mismo con lo mismo, o también podemos darle a una enfermera ese tipo de pacientes aunque no estén en la misma habitación. A esto llamamos cohortizar pacientes, porque seamos realistas. Yo tengo que confesarles que mi relación enfermero-paciente es 1-1, pero esto no es habitual en casi ningún servicio, ¿sí? Entonces, la particularidad de este aislamiento es que lo van a manejar ustedes en el día a día como si fuera un aislamiento de contacto. A diferencia del aislamiento de vía aérea. En el caso del aislamiento de vía aérea son gotas tan pequeñas que se aerosolizan y permanecen un rato suspendidas en el aire. La diferencia solamente es el tamaño. Y acá es donde surge un problema en las instituciones cuando se empieza a discutir a quién aíslo y cómo. Ustedes van a ver en la pantalla que dice Mycobacterium tuberculosis, virus de sarampión y varicela. El resto de los pacientes con otro tipo de enfermedades respiratorias van a recibir aislamiento de contacto por gotas, porque no se aerosolizan y no permanecen en el ambiente. ¿Qué otras cosas deberíamos tener para estos pacientes? Deberíamos hacer que ese aerosol se quede adentro de la habitación. Por lo tanto, tengo que tener presión negativa en relación con el pasillo. No tiene que salir, tiene que quedar ahí adentro o en todo caso que entre aire, pero que no salga aire al pasillo, que no aerosolice al ambiente, ¿sí? El aire tiene que ser recambiado, dicen entre 6 y 12 cambios por hora, de preferencia 6. Y si el aire sale, tiene que salir filtrado. Cuando ustedes entran a atender esos pacientes a la habitación del paciente, tienen que usar barbijo de alta protección, un N95. ¿Qué pasa cuando no vamos a usar N95? Cuando el personal que tiene que ir a atender a esos pacientes tenga patología respiratoria previa. O sea, si yo le pongo 12 horas un N95 a un paciente POC, o se lo pongo a un enfermero que tiene una enfermedad obstructiva, en 6 horas va a estar mareado, tirado en el suelo. Si yo tengo un paciente respiratorio de estas características, si lo tengo que trasladar en forma segura fuera del servicio, yo le tengo que poner un barbijo quirúrgico, porque ya tiene una patología respiratoria y ya voy a contribuir a su insuficiencia ventilatoria, va a retener CO2. Esto es un concepto importante, ¿sí? Después lo demás, elementos propios, lo que entra a la habitación no sale, exactamente igual que cualquier otro aislamiento. Ahora vamos a hablar un poco de las famosas precauciones de contacto. Y acá es como que se me generaron algunas cositas para contarles, que no son específicamente tan finitas del control de infecciones. Este es el protocolo que tenemos en el hospital donde yo trabajo, hacer vigilancia de colonización de los pacientes. Nosotros decimos en el hospital, el EBR ya es como de la familia, ya lo tenemos todo, ya lo conocemos, vamos a demitificar. Está y nos va a acompañar siempre. El punto es, ¿qué hacemos con los microorganismos multiresistentes? Como la KPC, como la Acinetobacter, que nos están copando la parada, como dijéramos en el tango, en las terapias hoy. Nosotros hacemos eso, hacemos vigilancia de colonización. Los pacientes se cultivan y según los resultados de los cultivos se desescalona el aislamiento. ¿Vieron como cuando se desescalonan los antibióticos? Se desescalona el aislamiento. Para no aburrirlos, ¿qué nos dicen las organizaciones que se ocupan de hacer consensos? Y ahora yo les voy a mostrar así, rápidamente para que lo vean, que más o menos dicen todas lo mismo. Si no lo puedo tener solo, lo pongo con otro igual, ¿sí? Mientras tenga el momento de transmisión, si yo no tengo la posibilidad de frenar, la posibilidad de que esto avance hacia otros pacientes, se disemine, voy a tener que asignarle enfermería específica, ¿sí? Si me voy a poner guantes y camisolín, y esto tiene que ver, porque ustedes me van a escuchar después decir que ya camisolín para todo el mundo no. Sin embargo, ahí en el consenso dice,
uso de camisolín y guantes previo al ingreso de la habitación. Esto no significa que yo les esté diciendo que se pongan camisolín y guantes en todos los pacientes antes de entrar. Lo que quiere decir es que se lo pongan antes de entrar, no una vez que ya están ahí adentro. Y que se lo saquen antes de salir y lo dejen tirado donde tiene que ser tirado, ni colgado en la pared, ni me da mucha pena porque entré justo porque sonaba la bomba. No. Si está para lavar, se queda en una bolsa dentro de la habitación. Y si es descartable, se tira. Es descartable, ¿sí? Justamente ustedes fíjense que en la última raya dice: no se recomienda el uso universal de guantes o camisolines. Es una enormidad lo que aumentan los costos, eso Elena después se los puede contar con números Power, y no nos mejora a nosotros tampoco como enfermeros nuestro trabajo, que ya vamos a ver un poquito de eso. ¿Qué otras recomendaciones hay? Bueno, en principio, colocar en aislamiento de contacto a todos los pacientes infectados o colonizados con gérmenes multiresistentes. En ese caso, en los multiresistentes, usar camisolín y usar guantes, porque ustedes van a tener contacto directo y contacto prolongado con los pacientes, ¿sí? Como yo les decía antes, habitaciones individuales, todo para descartarlos, lo que se descarta, lo que hay que lavar se manda a lavar en condiciones seguras, nosotros lo ponemos en una bolsa, la enfermera cierra la bolsa y el asistente de servicio se la lleva. No la lleva abierta por la mitad del pasillo, no la cierra ella porque tiene contacto con el resto de los pacientes, lo hace la enfermera que está ahí. De esa manera nos evitamos estar desparramando tanto bicho. Por supuesto, lo que yo les decía que vamos a verlo puntualmente, por eso voy rápido con esto. Higiene del entorno, que los elementos sean únicos, que entre la menor cantidad de gente del equipo de salud a ver esos pacientes, y si entra, ser muy cuidadosos con cómo se van a proteger y cómo van a manejar este aislamiento, y cuándo se van a por los guantes, cuándo se los van a sacar, con qué técnica. Yo sé que no nos gusta ser policías, a mí tampoco, pero en realidad esta es una de las funciones que tenemos. Y tener en cuenta, dice esta guía, evaluar el impacto de la percepción de cuidado que los pacientes tienen. Y de esto vamos a hablar 2 minutos después. Este es nada más para mostrarles un cartelito, que es el cartelito que usamos en el hospital, que está colgadito, plastificado en la entrada de la habitación. Otra guía del CDC que está revisada en marzo del 2017. Cuándo usar precauciones de transmisión, cuando uno piensa que con las sencillas no va, con las estándar, quise decir cuando digo sencillas, no va a frenar la transmisión de gérmenes. En ese caso, uno va a poner adicionales a las precauciones estándar, depende qué es lo que el paciente tenga. Si necesito hacer aislamiento de contacto, si necesito gotas, si necesito vía aérea. ¿Sí? Revisión de las recomendaciones del CDC. Uso de camisolín y guantes en cada contacto. Estamos hablando de gérmenes multiresistentes ahora, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? ¿Va a aumentar el trabajo del personal? ¿Les parece? Sí. Hay que sacarse y ponerse. Nosotros usamos algunos chistes un poquito subidos de tono con esto de sacarse y ponerse la ropa todo el día. Imagínense que yo trabajo 14 horas, ¿sí? Aumenta los costos, se disparan los costos, ¿sí? Necesito entrenar al personal en colocarse el camisolín, en sacarse el camisolín, y no lo puedo entrenar una vez. Acá está Elena y en esto es como muy taxativa. Tengo que monitorear el entrenamiento, tengo que reentrenar al personal cíclicamente, porque las cosas que no se reven permanentemente se olvidan, o uno empieza a cometer errores, se confía. Entonces, nada, me lo saco así nomás, total son 5 minutos, y esto genera errores que se van pasando en el tiempo y se van sosteniendo en el tiempo. Hay una cuestión que es fundamental en la que yo quiero hacer hincapié y que esto tiene un sustrato teórico, pero también un sustrato práctico del día a día de una UCI donde todos los pacientes están aislados. Y les voy a mostrar una foto de cómo están aislados. No porque usemos camisolín todo el tiempo, sino porque están lejos de nosotros. Cuando nosotros tenemos un paciente aislado en aislamiento de gérmenes multiresistentes, necesitamos lavarnos las manos, colocarnos el camisolín, colocarnos los guantes, entrar a la habitación y mirar recién al paciente.
Si yo coloco a cualquier paciente, porque sí, porque me viene bien ponerme un camisolín, yo tengo que saberlo, que estoy cometiendo un grave error, porque estoy haciendo un delay entre el tiempo que el paciente necesita que yo rápidamente vaya a verlo y el momento exacto en el cual voy a operar sobre él. ¿Qué significa esto? Se estudió que hay más eventos adversos cuando se tienen que cumplir todos estos pasos. ¿Esto quiere decir que no lo hagan? No, por favor. Esto quiere decir que usemos los recursos según lo que el paciente tiene, según cuál es la operativa de nuestro servicio, y si vamos a hacerlo, porque lo tenemos que hacer, porque el paciente está aislado de gérmenes multiresistentes, lo hacemos siempre. Y tratamos de hacer las cosas lo más rápidamente posible si vemos que hay una situación en la cual puede haber riesgo para el paciente. También demora la admisión y el egreso de los pacientes, el tenerlos aislados con gérmenes multiresistentes. Yo no puedo sacar de un servicio como el mío un paciente con un germen multiresistente al medio de una sala de internación general. Necesito otro aislamiento en otro servicio. ¿Qué puede pasar? Que no haya, y esto demora la salida de la terapia intensiva, porque el paciente se va a quedar hasta que tenga cama en otro lado, ¿sí? Y sobre todo, miren lo que dice abajo de todo. Disminuye las visitas del equipo de salud entre un 25 y un 50%. ¿Por qué? Porque me hincha los cocos ponerme el camisolín. Demitifiquemos. Me hincha los cocos ponerme el camisolín. Y le digo yo que me arrastra casi por el suelo porque el camisolín cubre bien, pero yo soy enana. Cuidado con esto. Por cuidar al paciente no nos alejemos de los pacientes. Y no es que yo esto se los estoy sugiriendo porque se me ocurrió mirar que cuántos entraban a ver a mi paciente ayer. Esto está escrito, esto está estudiado. Y esto es grave. Otra cuestión, la gente que viene de afuera. Y vamos a empezar ahora a hablar de la gente que viene de afuera, ¿sí? ¿Ustedes creen que si yo tengo un paciente, yo trabajo con chicos, ¿ustedes creen que si yo tengo un paciente, la familia tiene que usar camisolín para entrar a verlo? Son niños muy graves. ¿Qué opinan? ¿Alguien dice que sí? ¿Alguien dice que no? ¿Dónde vivía el chico antes de estar en la terapia intensiva? ¿En una burbuja? Vivía en la casa con papá y mamá, que tienen los mismos bichos que el chico. Entonces, no gastemos plata, no alejemos a la familia de sus pacientes, de sus hijos, de sus familiares. Yo, como hago chicos, tengo el vicio de decir hijos. Tienen los mismos bichos. Eso está estudiado, dice que tiene máxima exposición. Yo se los digo en castellano. El guardapolvo que se lo saque el médico o la enfermera que entra, que es el que trae los bichos del hospital. La familia, por más que me digan, no, pero están en la sala de espera, se juntan todos, muchachos. Son gérmenes de comunidad que están atacando pacientes graves. No va a entrar el séptimo de caballería en la habitación. Pero, por favor, la familia. Estos son trabajos que dicen que utilizar un aislamiento tradicional, el que se usaba antes de contacto, ponerse camisolín y guantes para todo el mundo, no disminuyó la transmisión de enterobanco R o de estafilococos meticilina resistentes. ¿Qué recomendaciones ahora hablando del entorno? Y les quiero mostrar un poquito lo que tenemos en el HOSPI. En principio, las habitaciones de los pacientes inmunosuprimidos necesitan que el aire esté filtrado. Esto que ustedes ven arriba de todo, las imágenes están en orden. A ver si yo con esto... No, ya hiciste lío, mami. ¿Qué hice? Alguien que me avise. Pará. Acá. Vamos. Tómalo. ¿Por qué no es el coso que tengo yo? Ahí está. ¿Qué quiere? Quiero volver. ¿A esto? Sí. ¿En qué diapo quedó? Más allá. ¿Más abajo? Más abajo, sí. Shh, no digan nada. Ahí, esa. ¡Qué silencio! Ahora sí. Ay, porque este es un PowerPoint de los nuevos. Te regalamos un minuto. Bien. Bueno, vamos ahora a ver específicamente esto. ¿Qué cosas tiene una habitación básicas para que pueda alojar un paciente inmunosuprimido por todo su tiempo de internación en terapia? Ahí está la lista. Filtros de aire, que tienen que filtrar partículas muy pequeñas, y casi todas. 99.97% dice. Puertas a presión positiva. ¿Qué significa esto? Apúrate porque se te cierra.
Entrás y ¡pum!, la puerta se cierra atrás tuyo. Y así es como tiene que ser. ¿Para qué? Para que el aire de afuera entre lo menos posible. Por esa puerta, porque tiene que entrar por el sistema de filtrado de aire, ¿sí? El aire entra por una punta y sale por otra. Hay renovación de aire desde un lugar de la habitación hacia la otra. Eso que ustedes ven, el relojito que ustedes ven ahí, es nuestro medidor de presión. Con eso chequeamos la presión de las puertas. Y tiene una alarma que me suena en el office cuando alguno de esos no andan bien. ¿Cuántos recambios de aire? Dijimos 12 por hora. 12 veces por hora se tiene que cambiar el aire, filtrado, sale filtrado también. El entorno debe ser completamente limpiable, sin poros, sin bordes, sin zócalos, sin agujeritos en el piso. Todo eso se limpia cuando el paciente se retira de la unidad, así que tiene que estar perfecto. Una de las cosas que es importante, nosotros no tenemos piletitas, salvo en algunas unidades, no tenemos piletitas de agua dentro de la unidad del paciente. Tenemos una por fuera para lavarse las manos y después tenemos una especie de baño en algunas habitaciones que le podría servir al paciente donde no nos lavamos las manos nosotros. Es como un descartador. Ahora, si alguna de esas piletas se rompiera, ustedes recuerden que a la Cineto le encanta el ambiente húmedo. Les encanta estar pegadito a la cañería. Entonces, si eso se rompe, las normas dicen arréglelo al menos dentro de las primeras 72 horas. ¿Para qué? Para evitarlo. No rompa paredes, cubra con plástico donde rompe paredes. Usted rompe paredes y el aspergilo vuela con amor por todos lados, ¿sí? No flores. Esto nada más es para que vean lo que es me la pasó Elena y me pareció muy linda, para que ustedes vean el sistema de procesamiento de aire, cómo está el filtro y cómo el aire entra por un lugar y sale por el otro. Esto que les estoy mostrando nada más es para que lo vean. ¿Ven el ojo de buey que se ve en una puerta? Esa puerta da a un espacio que ustedes están viendo que tiene una piletita, no voy a volver a tocar esto porque va a ser lío, que tiene una piletita donde nos lavamos las manos. Después tenemos otra puerta más, donde está el paciente internado, donde tenemos a disposición alcohol gel para volver a hacer una higiene de manos antes de tocar al paciente y en los 5 momentos en los cuales vamos a operar. Este es el sistema de aislamiento que tenemos. Es decir, tenemos a los pacientes muy alejados de nosotros, de nuestra vista, por eso trabajamos con un ratio de enfermería 1:1. Entonces, vamos a ir resumiendo. Los pacientes en aislamiento de contacto simple, lavado de manos, guantes. Los pacientes en aislamiento de contacto por gérmenes multiresistentes, lavado de manos, guantes, camisolín. Para todos los contactos, en todas las veces que entro a ver al paciente, así haya ido para dejar una jeringa a un compañero. Yo no sé cuándo toqué y cuándo no toqué algo. Y esto sí, acá me voy a parar, tengo un tiempito de descuento de 1 minuto, nada más quiero contarles esto. Es un trabajo donde lo que se midió fue qué sentían los pacientes en relación con el aislamiento. Porque nosotros aislamos a los pacientes de que se infecten otros pacientes. No los aislamos de la familia, no los aislamos de la enfermera, no los aislamos del médico. Yo no sé si la palabra sería aislamiento, la verdad. Esto me parece que en algún momento se va a rever y se lo va a llamar de alguna otra manera. Porque en realidad nosotros somos una unidad abierta, trabajamos con la familia en la unidad. O el papá, o la mamá, o lo que nosotros preferimos llamar cuidadores, entran y se quedan 24 horas de a uno con su familiar. Y no hemos todavía avanzado a más, pero algunos aspiramos a que haya un régimen más amplio todavía de visitas. Le estamos viendo cómo se puede organizar. ¿Por qué? Fíjense, estos eran adultos y les preguntaron. Algunos estaban internados, otros los llamaron por teléfono. ¿Qué era lo que les había generado estar aislados? Y fíjense, ellos percibían, esto es un estudio de percepción, es subjetivo. Esperas y atrasos, o sea, yo llamo y nadie viene. Pobre comunicación. Claro, vienen, me dicen 2 o 3 cosas, como no quieren volver a entrar, la ida y vuelta de la comunicación se da cuando el enfermero o el médico puede volver a entrar o quiere volver a entrar. Entonces el paciente hace una pregunta, le voy a averiguar y vuelvo cuando le voy a llevar la medicación. Problemas con el entorno, con sentirse que está... Han dicho los pacientes, y esto yo lo leí de adentro de este mismo estudio, que se sentían sucios porque la gente los trataba como si fueran una especie de objeto que hay que limpiar. Claro, venían todos, dicen, se ponen los camisolines, tocan todo, qué sé yo, están todo el tiempo... O sea, no estoy diciendo que rompamos las barreras, estoy diciendo que abramos la cabeza a usarlas de mejor manera, ¿sí?
Y falta de respeto a sus necesidades y preferencias. Y esto también es importante. A ver qué es lo que el paciente necesita en este momento. ¿Qué le gustaría que pasara en este momento? ¿Que entráramos todos juntos a revisarlo justo ahora? Porque nos queda cómodo, porque el aislamiento hace que primero veo el resto, después veo el aislado y así vamos con la cosa. Yo solo se los traigo para abrir un poquito la mirada un poco más allá. Vuelvo a decirles, y con todo respeto, no soy una enfermera en control de infecciones y tal vez no vine a hablarles de eso, sino a mostrar algunas cuestiones que tienen que ver con esto. Eso con respecto al paciente. Y con respecto a los enfermeros, no es fácil atender a estos pacientes. No es fácil no romper ninguna barrera, entrar todas las veces que sea necesario, entrar a demanda del paciente, pero también a oferta nuestra. Nosotros tenemos controles de enfermería cada 2 horas, por ejemplo. Y eso significa un recambio interesante de ropa y de tiempo, ¿sí? Yo no conocía este número que me lo pasó Elena, 245 minutos al día paciente más que el resto de los pacientes que atiende cualquier otro enfermero. Y para pensarlo, si a mí me dicen 245 minutos día paciente más, no me dice mucho, pero si es 2 veces y media más de lo que trabaja otra persona, ya me está diciendo que necesito más enfermeras. No hay mucho más que cuenta que hacer con esto. Hay una guía bastante interesante que es de trasplante de médula ósea, que son, si hay alguien que es exquisito para el tema de control de infecciones, son los equipos de trasplante de médula ósea. Y fíjense lo que sugiere, no hay una edad mínima para los visitantes. Lo único que tienen que ser es capaces de cumplir con las normativas, poder lavarse las manos, poder cumplir las precauciones de aislamiento. Nosotros en el final de la vida hemos hecho entrar niños con barbijo, porque teníamos miedo que se lleven nuestros bichos ellos, no porque fueran a hacerle daño al paciente. Creo que tenemos que abrir la cabeza también en las instituciones con la normativa. Nunca un niño menor de 12 años va a ir a ver a su familiar. ¿Tenemos que esperar que se esté muriendo, que le estemos llamando la cochería para dejarlo pasar? Si está sano, si lo podemos cuidar, si podemos protegerlo y se puede proteger a sí mismo, no hay ninguna cuestión que haga que un niño sea más o menos riesgoso para el paciente. Al mismo tiempo, lo mismo para la cantidad de visitas. Si yo tengo un lugar muy amplio donde pueden entrar juntos el papá y la mamá, y a lo mejor está bien que lo hagan juntos, porque no solamente sostienen al paciente, se sostienen entre ellos. Es muy difícil estar en una situación tan crítica y tan alejado de la persona que vos querés. Entonces, a veces hay que hacer este tipo de enroques de gente como para decir, bueno, sí va a entrar la abuela, sí, pero la abuela no puede entrar sola, tiene que entrar con la madre porque se me va a desmayar la abuela y a mí no me da el cuerpo para levantar a la señora del piso tampoco. Y se va a sorprender cuando vea toda esa parafernalia que ustedes vieron en la foto. Dice, ¿no hay más tiempo? Bueno, otra cosa que es importante de esto, y me voy. El mito de los papás, la casa de padres, lo que hay que hacer es enseñarles a la gente que se ocupa de los lugares donde se juntan los familiares de los pacientes a mantener una correcta higiene, tanto a ellos como el entorno, que todos estamos convencidos que hay que limpiar la baranda de la cama del paciente. Ahora, después, también el lugar donde van a estar los familiares tienen que cumplir la misma normativa, porque si no, hacemos el trabajo a medias. Y fundamentalmente, les iba a hablar de la cultura de la seguridad, pero hay gente que sabe más que yo. Fundamentalmente esto es un trabajo en equipo. Acá no tiene que haber una enfermera policía y un cirujano que no se lava las manos. No tiene que haber una enfermera gruñona en la puerta porque entró el interconsultor y no se lavó las manos, no dejó colgado el guardapolvo. Chicos, o sea, cuando corremos el eje de qué importante que soy yo, a qué importante que es el paciente, la gente termina entendiendo que las cosas las tiene que hacer así, hacerlas bien. Gracias.